El Barça ha conseguido ganar 2-1 contra el Napoli en el primer amistoso que vamos a jugar contra este equipo. Recordemos que este próximo domingo van a volver a jugar los dos, Barça y Napoli, en horario de España a las 11. Si no me equivoco, creo que es este próximo domingo. Ahora mismo la verdad estoy dudando, no sé si es el domingo o el sábado, jugaría que el domingo. En horario de España, como digo, a las 11 de la noche. Y bueno, de este partido, pues creo que los que sigáis este canal ya sabéis lo que he opinado, ¿no? De la pretemporada del Barça en general con Ernesto Valverde y de la pretemporada del Barça, que es la peor que he visto en cuanto a, bueno, todos estos años siguiendo fútbol. Y el partido contra el Chelsea, Vissel Kobe y Arsenal fueron tan profundamente deplorables, de un nivel de intensidad tan profundamente inexistente, que el partido contra el Napoli, pues bueno, hasta me pareció, no sé, me pareció un poco decente, ¿no? Quizás es que ya venía yo preparado para lo peor, y ya cuando empieza el partido y a los pocos segundos cambian el balón, o sea, empieza el partido, sacan, creo que iban 5 o 6 segundos y vuelven a parar el partido porque se dan cuenta de que el balón está, pues que no está con el suficiente aire o que está pinchado, no sé qué. Cómo me gustó ver, por cierto, a toda la grada buchear, o sea, fue fantástico. Esto es lo que deberían hacer en Japón absolutamente todos por cualquier tipo de actitud donde se vea dejadez, pasotismo, un nivel de partido absolutamente penoso, ¿no? Y bueno, realmente esa queja de la grada tampoco es que surtiera demasiado efecto. Para mí, he leído la opinión de todos los medios, ¿no? Tanto de los del Barça como de los del Madrid, y realmente pues yo debía ver otro partido diferente porque, en fin, en base a las puntuaciones y valoraciones que hicieron de los otros partidos, diciendo cosas como que De Jong estuvo extraordinario contra el Arsenal, o sea, yo alucino. Y hoy dicen que o sea, en el partido contra el Napoli dicen que no lo vieron. Bueno, yo voy a hablar bastante hoy de jugadores de forma individual. El partido pues fue como los demás, es decir, de muy poca intensidad, más que en los anteriores, pero muy poca. Continuábamos con la ley casi prácticamente podríamos decir de prohibido correr cuando tenemos el balón en los pies, tanto el poseedor como los que se mueven sin balón para ofrecer, pues eso, ¿no? Desmarque de apoyo, desmarque de ruptura, ganar la posición para dar salida al juego. Todo el mundo al trote. El Napoli un puntito más de intensidad, tampoco mucho más que el Barça, un puntito más. Y luego en la presión, pues exactamente lo mismo, una presión inexistente, con la mirada tímida, falsa, hasta el 1-0 del Barça por medio de Busquets, que a partir de ahí, pues en ese momento, en esos 5 o 10 minutos, el Barça se ve que con el gol como que se emocionó, ¿no? Como los jugadores se emocionaron, y ahí sí vimos un Barça pues presionando, moviendo el balón mucho más rápido, y en bastantes fases de la segunda parte, sobre todo en bastantes fases de la segunda parte se vio un Barça mucho mejor, con una circulación mucho más limpia. Yo diría, sobre todo los 15 primeros minutos de la segunda parte fueron lo mejor del partido, junto a la asociación, una vez más, como ya habíamos visto contra el Vissel Kobe, entre Frenkie de Jong y Dembélé. Pero eso lo dejo para las cuestiones individuales, ¿no? Colectivamente el equipo, pues no podemos hacer ningún análisis, no podemos sacar ningún tipo de conclusión, porque ante la ausencia total de intensidad física y mental en el partido, pues obviamente no tiene demasiado sentido. Es decir, yo puedo decir, no, nos vamos a hundir esta temporada. No, sería absurdo completamente decir algo así, porque el Barça evidentemente no se está tomando estos partidos en serio, para desgracia de nosotros los espectadores y nosotros los barcelonistas que queremos ver un buen Barça, un buen fútbol, un buen espectáculo. Ya digo, aún así el partido de ayer pues estuvo mejor, bueno, y dale con decir ayer, es decir, fue hoy, la madrugada de hoy, ¿no? Pero en todo caso, al menos a mí me convenció más este partido, ¿no? Desde el punto de vista de, bueno, ver un partido relativamente agradable, ¿no? Relativamente interesante, que puedes ver algo algunas ocasiones. Bien. De hecho, hasta diría que el marcador es justo. Es decir, creo que Barça y Napoli tuvieron prácticamente las mismas ocasiones. Quizás un poquitito más el Barça. Pero el Barça dominó más el juego. Tuvo más la posesión del balón. Tampoco mucho más, y tampoco dominó muchísimo más. Yo creo que, bueno, se puede decir que el 2-1 es justo, pero también perfectamente justo sería un 2-2. Y colectivamente pues no hay mucho más que decir, y como digo, pues no hay nada que analizar. Hasta que empiecen los partidos oficiales no podremos salir de dudas. En ese partido contra el Athletic ya podemos empezar a valorar algo.
Luego, en el punto de vista individual, destacar varias cuestiones. Lo primero, Neto. Neto, que hizo un partidazo, estuvo sensacional. Protagonista, además, o sea, haciendo paradas importantes y paradas de mérito, sobre todo la que le hizo en la primera parte a Lorenzo Insigne. Cierto es que el jugador debería haber definido mejor, porque era a bocajarro y tenía bien abierta la situación, pero la parada de Neto tiene muchísimo mérito y varias más que hizo, ¿no? Paradas de mérito, muy bien concentrado y, si no el mejor, pues de los mejores del partido. También destaco a Wagué. Wagué, los minutos que jugó hasta que entró en el minuto 66 Semedo, teniendo en cuenta pues que está entrando en el equipo, ¿no? Que viene pues prácticamente sin vacaciones, porque estuvo jugando la Copa de África y ya está aquí. Y en la primera parte, teniendo en cuenta el absoluto despropósito, porque la primera parte, ya digo, fue peor. Yo no entiendo, hay algunos medios donde leí que la primera parte fue mejor que la segunda, ¿no? O sea, realmente alucinante. Pues teniendo en cuenta que el Barça era imposible que consiguiera hacer nada en la primera parte, Wagué aún hizo 2-3 situaciones de ataque de muchísimo mérito, con calidad técnica, no solo con velocidad, sino con muy buena calidad técnica, demostrando recursos, desbordando sobre todo 2 veces a su par, ¿no? A su par en esa banda diestra. Wagué muy bien, luego en defensa también estuvo correcto, estuvo bien posicionado, no cometió errores de bulto. Todibó, correcto. Sí que es cierto que cometió algunos errores, pero hombre, tiene 19 años, estamos en pretemporada y el ritmo del Barça es que es tan penoso que colectivamente bien, pues perjudica, ¿no? a todos los jugadores, desde Neto, Wagué, todos los jugadores del Barça se ven perjudicados por este nivel pésimo de intensidad que está ofreciendo el equipo. Entre ellos un Titi que había empezado bien el partido, pero que luego ya ahí, terminando la primera parte y sobre todo en la segunda, pues no estuvo tan acertado, ¿no? Salió tarde en algunas ocasiones, cometió algunos errores y se le vio algo frustrado. De hecho, le voy a echar una bronca a Riqui Puig que no tiene razón, es decir, no tiene razón porque el pase lo falla él y es un pase que es responsabilidad enorme tuya. Tú puedes recriminarle a Riqui Puig lo que quieras, pero el pase es malo. Luego, en cuanto a Junior Firpo, el partido no fue bueno de Junior Firpo, más allá de un par de subidas que pudiera tener. También fue el jugador que recuperó el balón en el 1-0 del Barça. Cometió un error defensivo de bulto en el gol de Callejón, pero ya lo comenté, es decir, es que defensivamente es un jugador que realmente es que no... Es su punto débil, el trabajo defensivo. Sobra decir que si este error lo hubiera cometido Cucurella o Miranda, lo que se estaría diciendo aquí. No, ya no vale, qué paquete, tal. Como hicieron con Cucurella el año pasado, que jugó 45 minutos, pero mira, hombre, ¿cómo pretendes que le den oportunidades a este, tal? Pues por esa misma regla de 3 a Junior Firpo ya no habría que darle oportunidades tampoco, ¿no? Porque en ataque no hizo demasiado, en defensa hizo un error enorme. Nada, Firpo no vale. Pues no, esperemos que no haya esos razonamientos absurdos, porque Firpo sí vale, Firpo sí tiene nivel y si se ha apostado ahora por él, que yo no lo hubiera hecho, pero se ha apostado pues por él y ya está hecho y no se puede cambiar, pues apoyemos y esperemos que el jugador poco a poco se vaya adaptando al estilo del Barça, al esquema, al rol, los compañeros y a todo, ¿no? En cuanto a Riqui Puig, que es otro jugador al que quiero destacar, de nuevo muy bien, he leído también por ahí que no fue uno de sus mejores días, estuvo fenomenal. Lo que pasa es que aquí, ya digo, parece que no se interpreta, que el nivel del Barça da vergüenza, o sea, con un equipo trotando en el campo sin movimientos, ¿qué pretendes que haga? Tanto Riqui Puig como Carles Pérez, cualquiera, Griezmann, Suárez, mucho no podían hacer. Teniendo en cuenta, por tanto, esa situación, Riqui Puig estuvo muy bien, con 4 o 5 situaciones muy buenas de ataque. Asistencia de gol, de esas, como lo comentábamos el otro día, ¿no? Que Valverde le pedía asistencia de goles, pues toma, ahí tienes una asistencia, que fue la asistencia al gol de Sergio Busquets, quien, por cierto, es uno de los jugadores que meto en las notas negativas. Sigue en una peligrosa dinámica hacia abajo, que me preocupa bastante, porque Busquets, a lo largo de todo este tiempo de éxitos del Barça, pues siempre he dicho lo mismo. Messi es el mejor de todos los tiempos en ataque, Busquets es... Bueno, yo no sé si decir el mejor de todos los tiempos en defensa es correcto, pero que es uno de los mejores del mundo y que de los mejores de la historia que he visto en esa función y que nos ha dado un equilibrio increíble.
en esta última década, pues eso es un hecho. Y la verdad que perder a Busquets, ir perdiéndolo, es preocupante. Esperemos que no, esperemos que consiga ir hacia arriba. Con el paso, por supuesto, estamos en pretemporada y obviamente con la edad que tiene ya, claro que tampoco son muchos, es la misma que la de Rakitic. Entonces, y precisamente a Rakitic hay que, también voy a hablar de él, Rakitic fue el mejor del partido. Sigo, por supuesto, es que haga lo que haga, voy a seguir opinando lo mismo, es decir, como si marca 40 goles, ya lo dije el año pasado. Pediré, yo personalmente me gustaría que saliera. No por él en sí, no es algo personal, insisto una vez más. Ni tampoco estoy diciendo que no tenga fútbol para años, también lo he dicho varias veces esto, sino que es una cuestión pues de la edad que tiene, y como tiene esa edad y el Barça tiene que pensar en el futuro, pues oye, es lo que hay. Pero como da la sensación de que no va a salir, pues oye, salga o no salga, de todas formas es de aplauso el ver lo bien físicamente que está comparado con el resto. Comparado con el resto y teniendo en cuenta la edad que tiene, los años que lleva, los títulos que ha ganado, muy bien. Muy, muy bien. Más allá del gol, estuvo muy bien en casi todo. Sí que algo chupón, vamos a decirlo así, porque, joder, no le dejó ni lanzar la falta a Rafinha, ¿no? O sea, hay algunas situaciones donde yo creo que podía haber sido un poco más generoso. Pero bueno, estuvo muy bien el partido. Para mí el mejor del partido. En cuanto a Griezmann, se ve que tenía y que tiene ganas de marcar gol, ¿no? Porque estaba ahí intentándolo, moviéndose todo lo que pudo. Hizo algunas cosillas, pero de nuevo insisto, o sea, el Barça es que no crea nada. O sea, no crea absolutamente nada. No llegamos a zona de tres cuartos de forma limpia y a partir de tres cuartos no generamos entre 10-15 ocasiones. Entonces, como no es un Barça normal, pues los del ataque se resienten. Se resienten y Griezmann es uno de ellos. Que bueno, hace lo que puede de momento, pero de momento pues no podemos sacar ningún tipo de conclusión. La actitud parece que es buena, parece que va cogiendo el tono físico y esa es la noticia más positiva. Suárez un poco de lo mismo en cuanto a Griezmann. O sea, me refiero al nivel de Griezmann, cogiendo el tono físico, teniendo en cuenta que lleva mucho menos, ¿no? Sin entrenar, acaba de empezar pues prácticamente hace semana y media. El partido que hizo, pues bueno, a ese nivel, ¿no? Un poco participativo y con no demasiadas ocasiones. Lo mismo que Carles Pérez, que jugó más y bueno, no tuvo su día, ¿no? No tuvo lo poco que pudo intervenir, pues no pudo aparecer con acciones que llamaran la atención o que fueran, digamos, que aportaran cosas positivas. Estuvo ahí intentando pues trabajar en defensa, aparecer, ayudar, estar concentrado, pero sin demasiada relevancia. En la segunda parte, directamente desde el descanso, entraron Rafinha y Abel Ruiz, por Griezmann y por Suárez. Los dos para mí lo hicieron bien, entre bien y muy bien. En el caso de Rafinha muy bien, en el caso de Rafinha es para hablar aparte. De Abel Ruiz también, la verdad, pero porque Abel Ruiz estuvo a punto de marcar un gol con un muy buen movimiento de 9, llegada de 9 al primer palo, que luego no definió del todo bien, o más que del todo bien, definió mal, porque remató a lo que salió, ¿no? Y luego el gol de Rakitic viene de una muy buena maniobra suya dentro del área de 9, o sea, una finta muy muy buena, que luego su remate pues sí que es cierto que lo despejó el defensa o chocó contra el defensa y el rebote terminó cayendo a Rakitic, que marcó un gol sensacional. En el minuto ya 66, con solo 24 minutos por delante y ni eso, porque luego hubo el cooling break, entre unas cosas y otras, pues entraron ya Dembélé, Frenkie de Jong, Semedo y Piqué. Y bueno, a partir de ahí el partido de Dembélé fue el mejor de la pretemporada hasta ahora. Nada más sacó un fantástico remate, enroscado, potente al palo, estuvo muy muy cerca de entrar, nada más entró ya con esa convicción, ¿no? Como con muchas ganas. Y luego dejó varias situaciones de peligro, ¿no? Varias situaciones de peligro, una de ellas que vamos, debería haber sido roja clarísima, porque se iba solo, después de un autopase se iba solo contra el portero, le agarran sin opción al balón, o sea, era roja clarísima, pero por ser amistoso el árbitro decidió solo amarilla. En otra situación hizo una muy buena carrera también con un par de desbordes, si no me equivoco, y mandó una pedrada. Mandó una pedrada con la zurda, madre mía, y todo porque conectó mal el remate. Yo creo que posicionó mal la pierna de apoyo y luego no impactó bien con la zurda, ¿no? Queda cada vez más claro que en lo que se refiere al remate es mucho más diestro que zurdo, y en lo que se refiere a la conducción parece que prefiere la zurda a la diestra. Pero sobre todo yo creo que entre la zurda y la diestra es más diestro que zurdo. De hecho, hasta empiezo a pensar que quizás de ahí vengan algunos errores, ¿no? En pases de estos fáciles que dices, ¿pero por qué los falla? Y es porque
elige o toma mal la decisión a la hora de elegir el pie con el que tal. Yo creo que tiene bastante más precisión con la diestra que con la zurda. Curiosamente, con la zurda parece que la conduce mejor. Tiene un mayor control. Si bien es cierto, con la zurda también intenta rematar y parece sentirse cómodo. Y ese remate con la zurda me parece que está muy bien desde el punto de vista de lo que digo siempre. Yo creo que el jugador, cuando no tiene una super calidad técnica depurada para pues, hacer lo que hacen Messi o Ronaldo Luis Nazario Lima, ¿no? Que definían ahí dentro del área con una precisión escandalosa, pues lo mejor es definir partiéndola. O sea, partiéndola con potencia al ángulo débil del portero. Y el remate que intentaba con la zurda de Dembélé estaba muy bien hecho, pero el impacto es que tiene que mejorar. Es decir, es que en eso hay que mejorar. O sea, que choque contra el defensa, que choque contra el portero, pero ya no es la primera vez. Aparte que hace este tipo de remates donde o apoya mal la pierna o conecta mal el remate o las dos cosas. Es decir, pone mal la pierna de apoyo y además pega ahí un remate que no para nada engancha bien el balón. Como siempre digo, siempre es más fácil decirlo desde aquí que estar en el campo, ¿no? Pero, a ver, o sea, vaya pedrada, es lo único que puedo decir. Y a partir de ahí, aparte, destacar la conexión, ¿no? Lo bien que parece llevarse con De Jong, al menos en lo futbolístico. Parece que tienen ahí una especie de conexión entre los dos. Hubo, de hecho, un momento en la mitad de campo del Barça donde Dembélé buscó ahí a De Jong como jugando a primer toque, ¿no? Incluso como si fuera, no sé, los tiempos de Ronaldinho y Deco buscándose a sí mismos, dándose pases ahí y tal. Y estuvo muy bien, muy bien, porque aparte contra el Vissel Kobe ya vimos que los dos se entendieron muy bien en ese sentido. Y obviamente a mí me alegró mucho, sobre todo el ver ese ritmo, es decir, porque aparte no era una asociación de me voy a asociar por asociarme, sino primera, me muevo, primera, es así como tiene que ser. Que obviamente esto es un amistoso y seguramente en un partido oficial no harían algo así, porque parece incluso una provocación al rival, ¿no? Pero desde luego el fútbol tiene que ser parecido a eso, es decir, mi mentalidad tiene que ir pensando en el movimiento, mi mentalidad tiene que ir pensando en si puedo darla de primera, la voy a dar de primeras. Y luego ya me meto con De Jong, que es el último jugador al que quiero destacar del partido, que ha estado espléndido, es decir, creo que si hacemos las cosas como debemos, en De Jong podemos tener un súper potencial a futuro. Es decir, ya no estoy hablando del jugador, estoy hablando del entrenador. El otro día que haya dicho eso tan rápidamente me pareció fantástico, porque es no solo de verlo clarísimo en el campo, sino además tener la personalidad de decirlo, no en plan, bueno, si os molesta os jodéis. Es así, estuvo muy bien. Y aparte ves cómo juega y siempre es cabeza. Evidentemente que tiene una calidad técnica buenísima para el pase corto, desplazamiento en largo, fantástico, sí. Por supuesto que tiene cuerpo, lo utiliza muy bien para proteger el balón, esconder el balón, por supuesto. Pero fundamentalmente utiliza mucho la cabeza para analizar el juego, analizar las situaciones, visión periférica y evidentemente este tipo de jugadores que, digamos, analizan continuamente todo el juego, hacia dónde hay que salir, cómo hay que jugar, pues evidentemente pueden ser potenciales fantásticos entrenadores de futuro. Si hacemos que De Jong haga una carrera grande aquí y conseguimos que esté siempre pues encantado en Barcelona, quizás en el futuro no solo tengamos títulos conseguidos con este gran jugador, sino también, quién sabe, sino otro gran entrenador. Ojalá que sí. Obviamente es muy pronto para pensar en ello, dirá alguno, ¿no? Con 21 años que quiere retirar a De Jong ya, no, ni muchísimo menos. Espero que eche 10, 15 años en el Barça, si puede ser más. Y debo reconocer que temo que Ernesto Valverde y su mentalidad conservadora de, bueno, no, si me quedo con Rakitic, Busquets y el tema Coutinho, que creo que lo voy a tocar luego en otro tema porque parece ser que se va a quedar, con esa mentalidad conservadora de, bueno, como vamos a respetar las jerarquías para no meterme en problemas, y también al mismo tiempo con este fútbol plano y vulgar que muy probablemente el Barça va a continuar haciendo esta próxima temporada, pues miedo me da que desaprovechemos a De Jong. Y por desaprovechar no quiero decir que vaya a fracasar esta temporada, por desaprovechar quiero decir que no le está sacando su máximo rendimiento, quiero decir que solo estás aprovechando un porcentaje del jugador. Y De Jong lo ves jugar y es un artista en el campo. O sea, es eso, es un entrenador en el campo distribuyendo el juego hacia donde hay que ir. Y vamos, sobre si jugar de pivote o de interior, vamos, yo no tengo ni la más mínima duda. Los interiores del Barça, lo siento mucho, tienen que ser De Jong y Artur. Y el primer reserva debería ser Riqui Puig.
Yo lo tengo clarísimo. Ahora, una cosa es lo que diga yo, otra cosa es lo que vaya a pasar después. Rakitic, por ejemplo, la sensación de que va a ser titular es más que evidente. En fin, de eso, si algo, ya digo, seguramente hable ahora del tema Coutinho, si se queda o no. Recordemos que hoy cierra el mercado a las 6 de la tarde, así que si oficialmente Coutinho no se va a la Premier, como parece ser que es lo que va a suceder, pues nada, intentaré hablar más profundamente sobre el tema. De momento lo dejo aquí, os animo a que en la caja de comentarios ofrezcáis vuestras impresiones al respecto y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.